Hola lectores y lectoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo el recuento de libros del mes de marzo, o el wrap-up, como lo suelen llamar por estos lares. Y este mes he leído 9 libros, de los cuales uno es una trilogía. Bueno, una trilogía no, he leído los 2 libros porque el tercero no está aún publicado. Entonces os voy a hablar de 8 libros para no destriparos uno de ellos por ser la segunda parte, claramente. Y normalmente yo suelo leer 12 o 14 libros, pero no sé qué me está pasando estos meses. Entre lo que estamos viviendo y en que no he empezado muy bien el año, pues estoy leyendo muchísimo menos que de normal. Pero igualmente os voy a hablar de mis 9 lecturas para ver si coincidimos en alguna o os animo a leer alguna de ellas. El primer libro que me leí el mes de marzo fue Las voces del lago, de Beatriz Esteban. Es una historia de magia, bueno, magia más paranormal porque trata sobre fantasmas. Aquí nos encontramos en la historia de Bri. Ella es una chica que acaba de perder a su padre recientemente, entonces ella y su madre deciden que es mejor irse a vivir al pueblo donde ella creció de pequeña para olvidar el recuerdo de su padre y poder empezar una nueva vida. Lo que pasa que Bri ahí tiene miedo porque hace muchísimos años que no está, no sabe si sus amigos del pasado van a volver a quererla, va a tener que empezar una nueva vida, un nuevo instituto, un nuevo todo, y está como un poco recelosa de haberse ido, pero sabe que es lo mejor tanto para ella como para su madre. ¿Qué pasa? Que al llegar al pueblo, pues todos sus amigos la reconocen y sí que la tratan bien, pero hay uno que es Adam, que era su mejor amigo y ahora también se vuelve otra vez su mejor amigo, y entre los dos intentan destripar un misterio que envuelve a Bri. ¿Qué pasa con Bri? Que ella está obsesionada con que le está persiguiendo una Banshee, o que una Banshee quiere decirle algo, que le está gritando desde la muerte de su padre, que las paredes sangran, que las luces se encienden y se apagan, algo completamente paranormal que Bri quiere destripar por qué está pasando eso. Entonces, con la ayuda de su mejor amigo Adam, pues empezarán una investigación para saber qué es lo que le está pasando a Bri y por qué tiene esas llamadas espirituales de demonios, de Banshees o lo que sea. Entonces, eso. El libro cambia rotundamente a partir de la mitad de la historia, tiene un plot twist impresionante, pero yo me lo veía venir desde el principio, así que no me pillo desprevenida, y creo que la magia de este libro es justo ese plot twist, y yo ya que me lo había visto venir, pues no me gustó tanto como pensaba que me iba a gustar. Aún así es un libro que os recomiendo muchísimo. La historia de Bri es impresionante, muy dura y muy diferente a lo normal, así que os recomiendo su lectura. El siguiente libro que me leí fue el nuevo de Elizabeth Benavent, que es Un cuento perfecto. En esta historia nos encontramos la historia de Margot y de David. Margot tiene como la vida perfecta, es rica, sus padres siempre le han dado todo, pero al tratarse de una de las familias más adineradas de la zona, pues siempre tiene que tener como un estatus social muy alto. Tienes que comportarte así, tienes que portarte así, tienes que vestir así, tienes que hablar así, todo como todo imposiciones que hacen que tu propia personalidad no sea la verdadera. Total, que Margot está acostumbrada a no destacar en nada, sino que está ahí comportándose como sus padres quieren, pero poco más. Entonces tiene su pareja perfecta, se va a casar con Filippo, que es el hombre ideal tanto para su madre como para ella, según las imposiciones de su sociedad. Entonces, cuando llega el día de su boda, pues ocurre un acontecimiento que hace que cambie todo completamente de principio a fin, y Margot tenga que verse envuelta en volver a recuperar a su marido. Bueno, marido, novio, a Filippo, básicamente. Entonces, en una de los intentos de Margot de reconducir su vida, se encuentra con David, que es el camarero de uno de los bares que hay por la zona. Total, que se dan cuenta de que Margot es la rica, que tiene unas imposiciones sociales muy importantes, y luego está David, que es todo lo contrario, tiene 3 trabajos, vive en el sofá de su mejor amigo porque lo ha cogido porque no tiene donde caerse muerto, y así pues con todo. Tienen dos completamente diferentes, dos estigmas, dos maneras de vivir, entonces directamente ya desde el principio pues como que chocan y se ven muy interesados en la vida del otro. ¿Qué pasa? Que a David le acaba de dejar recientemente su actual novia, entonces él quiere recuperarlo. Entonces como que los dos protagonistas se ven como que los dos quieren recuperar a sus parejas, y lo que hacen es crear una lista para decir, tú necesitas esto para recuperar a tu novio y tú necesitas esto para recuperar a tu novia. Entonces como que empiezan siendo amigos y se apoyan mutuamente para recuperar sus respectivas parejas. Pero ¿qué pasa? Que de tanto estar juntos pues ya sabemos lo que pasa, y el romance entre ellos ahí enseguida saldrá a la luz.
Me gustó muchísimo el libro, tiene un final súper diferente a los que he leído en cualquier libro o de Beta Coqueta directamente. La historia, que ella siempre suele hacerlas muy sexuales, no tiene casi nada, así que es bastante diferente y os animo a leerlo. Si no conocéis a Elizabeth Benavent, os animo a leer este libro porque es autoconclusivo y bastante light para ser ella, así que ya sabéis. El siguiente libro que me leí fue El Club de los Viernes. En esta historia nos encontramos la historia de 8 chicas, pero la protagonista es Georgia, que ella ha creado una tienda de ovillos y de tejer para ganarse la vida. Tiene una hija que cuida sola porque su novio la dejó abandonada cuando se enteró de que estaba embarazada. Entonces, a raíz de que muchas de las clientas se querían quedar para aprender a tejer, pues se ha creado como un club donde hay 8 mujeres que se cuentan su vida, se cuentan sus penas y todo eso. Entonces como que se crea un círculo muy fuerte entre ellas y ya se convierten como en mejores amigas e intentan ayudarse mutuamente entre ellas. En esta historia no se centran en las 8 mujeres porque esto es una trilogía, entonces en los siguientes libros se centrarán más en otras, pero en esta había como 3 o 4 y cada uno tiene su historia diferente y como que cada una es completamente diferente. Tenemos la protagonista que quiere reconducir su vida con su hija, pero aparece su ex marido porque quiere volver a la vida de su hija. Entonces ahí tienes la historia de cómo puede afrontar eso Georgia. Luego hay más protagonistas de cómo que se quiere quedar embarazada o que una quiere unos estudios y sus padres no. Bueno, así hay un montón de cosas y diferentes historias. ¿Qué pasa? Que la historia pues no es que sea muy larga, así que tiene 400 páginas, entonces meter como a 6 protagonistas principales es muchísimo, como que las historias se pasaban muy por encima y no sé, no sentía que yo conocía a los protagonistas. A raíz de la mitad del libro se centra más en Georgia, que hace un plot twist impresionante y ahí gana un poco más el libro, pero lo de antes pues es un poco bastante light, te cuenta la historia de las chicas, lo que quieren hacer con su vida y poco más. Igual en el segundo y en el tercer libro ya se centran más en una historia en sí, pero en esta es demasiado introductorio y a mí no me gustó y no voy a seguir leyendo la trilogía, pero si la habéis leído entera me comentáis si mejora en el segundo y en el tercer libro y se conoce más a las protagonistas que en este libro. El siguiente libro que me leí fue Ríndete, amor mío, que me lo regalaron por mi cumpleaños y lo tenía ahí de no quiero leer esto porque es que la portada no me llamaba para nada leerlo. Pero igualmente le di una oportunidad porque era muy cortito, quería leerme algo corto y era lo más finito que tenía en mis estanterías y la verdad que me sorprendió gratamente y me gustó un montón. Trata sobre la historia de Celis, que él, bueno, esto está hecho de, a ver de en qué siglo era porque es en plan súper pronto. Era en el siglo IX, así que ya podéis imaginaros la sociedad de ese momento en la Edad Media. En total que está Celis, que es germano, y vive con, bueno, ha hecho una visita a su hermano y estando allí como que se les presenta un sacerdote y les dice que el rey quiere hablar con ellos. Entonces a quien mandan es a Celis para que vea qué quiere el rey de ellos. Total, que en la travesía son atacados por unos ladrones y Celis resulta herido. Pues pasan una serie de acontecimientos hasta que Celis se levanta, bueno, se despierta del mal que le habían hecho, porque le habían pegado, le habían hecho de todo. Entonces cuando se despierta se encuentra en un castillo enorme y le han atrapado unos guardias que son los de Erika. Erika, al pensar que Celis es un traidor, no, sino un espía, pues manda a azotarlo hasta que diga de la verdad de su historia, porque como que Erika no cree que de verdad lo que han hecho ha sido atracarlos los ladrones y que él pues ha despertado ahí y no se entera de nada, el pobrecito. Entonces Celis, entre los delirios que tiene por todo el dolor y por todas las azotes y toda la tortura que tiene, pues piensa que Erika es muy mala, que se ha vengado de él, que se ha reído de su bueno, de su pobreza, no, sino de todo lo que le ha pasado. Entonces pues como que quiere que Erika sea su venganza, que quiere hacerle de todo para hacerle pagar todo por todo lo que ha pasado. Total, que luego, que al final, bueno, al final no, sino que al fin, lo siguiente es que Celis se quiere vengar de ella y lo que pasa es que como que se giran las tornas y al final Erika acaba como apresada por Celis y ahí pues ya empieza toda la historia y se ve que entre tanto odio pues hay un poco de amor, así que es un poco así, no sé. Empezaba muy raro, luego cambia bastante y al final es una historia de amor empezada y labrada por el odio, así que no sé, me gustó mucho, es súper ligera, se lee enseguida
y os la recomiendo porque la verdad a mí me gustó y se lee en un Plus Plus porque tiene 200 páginas, así que os recomiendo si os gustan las historias que empiezan con odio y acaban un poco en amor. El siguiente libro que me leí fue El Príncipe Cruel y también El Rey Malvado, pero El Rey Malvado, a ser una segunda parte, pues no os voy a comentar nada de esto porque si no os voy a hacer spoiler y no es plan, así que aunque me hayan leído este no os lo voy a comentar y me voy a centrar más en El Príncipe Cruel, que es la primera parte. Aquí nos encontramos la historia de Jude, que ella cuando tenía 7 años fue secuestrada por un hombre y llevado a la corte de los féricos junto con sus 2 hermanas. Allí pues intenta encontrar su hueco porque los féricos pues no quieren a los humanos, ni los respetan ni absolutamente nada, piensan que son como algo inferior, como meros súbditos. Entonces ella pues tiene la educación con los féricos, todo con los féricos, pero igualmente ellos no la respetan. Total que le hacen acoso, le hacen bullying, le hacen de todo. Entonces ella como que empieza ahí a intentar vengarse de todos los féricos para que se den cuenta que ella, aunque sea humana, puede ser igualmente respetada. Total, que básicamente la historia del primer libro se centra en Jude y en Cardan, que es uno de los hijos del rey y es el principal, que le tiene ojeriza a Jude y que siempre le está haciendo la vida imposible. Entonces Jude se verá envuelta en muchos líos, en muchas tramas, en muchas conspiraciones para llevar a cabo su venganza, y la verdad que esta historia, aunque tenía una premisa muy buena de venganza, creo que se pasa demasiado Jude con lo de querer, le da igual lo que tenga que hacer con tal de vengarse de Cardan y no sé, creo que no hace falta ni ser tanto ni tampoco, o sea, me pareció demasiado extremo todo, que algunas de las acciones no estaban justificadas para que ella se portara así, y luego como que el final era como, no sé, que el autor ha querido que pasara eso sí o sí, le daba igual que tuviera sentido o no, así que no me gustó mucho, de hecho le puse un 2 de 5 y no sé, no me gustaron los protagonistas porque si me hubieran gustado más o hubiera empatizado con ellos me hubiera gustado más la historia, pero es que Jude no me la tragaba ni me la sigo tragando ni en este ni en el siguiente libro, así que era un poco diferente, diferente la historia en sí porque la protagonista no es la típica de te va a caer bien, es perfecta, va a intentar todo lo bueno del mundo. No, ella solo quiere venganza y verás durante todos los libros que solo quiere eso. Así que es bastante opuesta a lo normal, pero no sé, a mí no me conquistó, ni me gustó, ni nada de eso. Luego sí que leí El Rey Malvado y le puse un 3 porque me gustó más la historia, cobra más protagonismo otro personaje, entonces me gusta más y como que Jude baja un poco el ritmo y pues no seguía tanto por aunque seguía por la venganza, pues es como otro panorama y me gustó más, pero aún así tampoco mucho. Eso sí, el final de El Rey Malvado es una auténtica maravilla, una pasada, así que probablemente me lea la tercera parte cuando salga, y eso que no me gustaron los libros, pero bueno, que así somos de masocas. Solo por el final ya quiero leerme la tercera parte. El siguiente libro que me leí fue Escuadrón. Ya os traje un vídeo la semana pasada diciéndoos mi opinión sobre Escuadrón, pero bueno, la voy a hacer en este Wrap Up por si no habéis visto el anterior vídeo. Con Escuadrón tuve un dilema moral porque las primeras 200 páginas no me gustaron absolutamente nada. Lo que nos podemos encontrar en esta trama es que Spensa la vemos desde pequeña junto a su padre, que su padre es uno de los pilotos más reputados de la sociedad. Entonces un día cuando tienen una misión súper importante, la mejor misión de todo el mundo, pues su padre pues como que se retira de la misión, entonces lo tachan como un cobarde y como que Spensa ya solo por ser su hija ya la tiene tachada como esta es la hija del cobarde y ella va a hacer exactamente lo mismo, que en el momento más importante para luchar para ganar se retira. Entonces como que la tienen ahí puesta en la etiqueta y ella, aunque quiere ser piloto porque ella sueña con ser igual que su padre, de luchar por que no le llamen cobarde, pues como que tiene ese estigma de tú eres una cobarde como tu padre y no vas a conseguir nada de lo que vas a querer. Entonces ella pues sí estudia para ser piloto, para ser todo, para intentar derrocar todo lo que le están diciendo de ella y de su padre, y aparte también tiene la misión de saber si de verdad su padre fue un cobarde o no, o alguien se está inventando la historia o qué pasó verdaderamente con la fuga de su padre.
Total, que la historia pintaba bien, la sociedad es un poco extraña porque son como extraterrestres que aquí se llaman Krells, que atacan al planeta donde ellos están, y es todo bastante raro porque han tenido que crear una sociedad nueva porque los Krells han atacado y siempre atacan a los humanos, entonces como que es todo bastante diferente, eso sí que me llamó la atención, pero como que todo es muy de naves, como de explicarte cómo se hace una nave, cómo se pilota, cómo funciona esto, cómo funciona lo anterior. Entonces las 200 primeras páginas, que son básicamente narrándote cómo se hace una nave y cómo todo, me aburrió bastante porque me parecía demasiados tecnicismos y eso. Entonces también ayudaba que Spencer no me gustaba, que veía que ella estaba demasiado cegada con que no la llamaran cobarde y le daba igual qué hacer con tal de que le quitaran ese estigma. Pero a partir de la mitad del libro, donde aparece un nuevo personaje y Spencer se relaja un poco, pues mejora muchísimo porque ya hay más acción, ya se ve toda la trama, ya se ve todo lo que hay detrás, entonces ahí sí que me gustó muchísimo y al final acabé poniéndolo en 4 de 5 y queriéndome leer la segunda parte. Así que eso, este libro es un poco amor-odio, pero igualmente os lo recomiendo porque es una pasada, sobre todo por la mitad hasta el final del libro. El siguiente libro que me leí fue Crónicas de un escritor Mindundi. No hay mucho que decir sobre este libro porque no es un libro en sí, sino es un libro que el autor te cuenta las crónicas, todo lo que le ha ido sucediendo en las firmas de libros que ha tenido. Entonces tú ves a qué sitios ha ido, cómo empezó en el 2016 y cómo ha terminado ahora en el... Bueno, cómo terminó hasta el 2018, que es hasta donde ha hecho el libro, creo recordar. Y pues se ve todo muchísimo de cómo no le conocía a nadie, a cómo ha ido ganando un poco de fans, de gente que le leía y que se tenía que ver en todo eso, porque todo el mundo piensa que las firmas son una pasada, multitudinarias, que las librerías te quieren un montón, y aquí ves que un autor normal que tiene poquitos autores, pues o las librerías se olvidan de que han firmado, o que tiene que estar en una casa con 300 personas porque no se puede pagar nada más, y que estar 12 horas de firma solo para 3 personas, se ve un montón como es un poco más la realidad más cercana de un autor Mindundi, como él se llama, y no sé, es muy gracioso, además tiene ilustraciones que son una pasada. Yo personalmente lo leí porque he leído todos los libros del autor y me gustan mucho, aunque las crónicas me las sabía prácticamente en todas, porque él las subía a una red social, entonces ya las podías ver, entonces recopiló todas y hizo un libro. La mayoría me las sabía, pero igualmente me gustó mucho, y si os queréis pasar, y si queréis pasar un buen rato, tenéis curiosidad por saber cómo es esto de las firmas con un escritor Mindundi, pues leed el libro porque es una maravilla. El último libro que me leí fue un poemario que se llama Instantes, de Marta Acedo, y la verdad es que me gustó muchísimo porque estoy acostumbrada a leer poemarios que solo tratan sobre amor y desamor, pero esta historia, bueno, este poemario no se centraba solo en eso, sino que sí que tiene amor, tiene desamor, pero también tiene inseguridades, miedo, salud mental, trata sobre los animales, como que tenía muchos temas, muchos versos de muchísimas clases, entonces como que te llamaba más la atención, porque quieras que no, algo sentías más que otros y algún tema te gustaba más que el siguiente. Entonces me gustó muchísimo, ha sido uno de los poemarios que más me han gustado de todos los que he leído, y os lo recomiendo muchísimo porque encima no solo son poemas, sino también son relatos, y luego hay cartas, que las cartas son una pasada. No me esperaba que fueran esos remitentes, así que os recomiendo muchísimo su lectura porque es una auténtica pasada. Y con ese libro termino el Group Up. Sé que no han sido muchos y que en algunos no os he podido comentar gran cosa, pero igualmente ya sabéis que tenéis las reseñas de todos los libros en mis redes sociales, en Instagram y en el blog, o si queréis alguna más pues me lo decís, o si queréis mi opinión ya sabéis que me lo podéis pedir por los comentarios o por Instagram, que yo os contesto enseguida. Y básicamente eso, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!